Masejet Babakamat, Daf Tetzain, Amud Aleph 16a, pero comenzamos las últimas 17 líneas del Daf anterior. La Mishnah a continuación nos va a enseñar en qué tipo de daño el animal es considerado tam, inocente, y en qué tipo de daño el animal es considerado muad. Importante aclarar, cuando el animal es considerado tam, significa que no tiene regularidad en causar ese daño, y por lo mismo, si causó el daño, el dueño del animal perjudicador solo va a tener que pagar Hetzi Nezek, la mitad del valor del daño causado. Sin embargo, cuando el animal es considerado muad, significa que sí tiene regularidad en causar ese tipo de daño, y por lo tanto, si lo causó, el dueño del animal perjudicador en este caso va a tener que pagar ¿cuánto? Nezek Shalem, valor completo del daño causado. Ahora sí veamos la Mishnah. Dice la Mishnah: Hamisha tamim, hamisha muadim. Hay 5 casos que el animal es considerado tam y hay 5 casos que el animal es considerado muad. Y la Mishnah empieza a explicar los 5 casos que el animal es considerado tam. ¿Cuáles son los 5 casos? Habema ena muedet lo likach, velo ligof, velo lishoch, velo lirbotz, velo livot. Cuando un animal causa un daño de las siguientes maneras, o a través de cornear, quieren, o a través de empujar, o a través de morder, o a través de agacharse sobre un utensilio y romper, o a través de patear, y todo esto con intención de dañar y no por un provecho particular del animal, en todos estos casos el animal es considerado tam. Importante aclarar, cornear es keren, y los otros, el primero que mencionamos es keren, y los otros 4, que es empujar, morder, agacharse y patear, son toladot de keren, subcategorías de keren. O sea que básicamente los casos que el animal es considerado tam es keren con sus toladot. Y en keren con sus toladot, como dijimos, el animal es considerado tam, inocente, o sea que no tiene regularidad aún en causar uno de estos daños, y por lo mismo, si los causó, el dueño de este animal perjudicador va a tener que pagar únicamente ¿cuánto? Hatzin es de la mitad del valor del daño causado. Ahorita la Mishnah a continuación explica cuáles son los 5 casos de animales muad, ¿sí? Esta es una explicación de Shmuel que vamos a ver en la Gemara al principio, después la Gemara va a dar una segunda explicación. Sigue diciendo la Mishnah: Hashem muedet leechol et harauila, הרגל מועדת לשבור בדרך הילוכה, ושור המועד, ושור המזיק ברשות הניזק, והאדם. ¿Cuáles son los 5 casos que el animal o el perjudicador es muad? ¿Sí? Los siguientes. Cuando el tipo de daño que el animal hace es a través del shen, del diente, ¿sí? Por ejemplo, perjudica a través de que come algo apto para ella, algo que le gusta, que tiene provecho. Por ejemplo, come verduras, come frutas de otra persona, ¿sí? Primer caso. Segundo caso, regel, a través de la pata, ¿sí? Que mientras que está caminando, causa un daño. 3, un shora muad. ¿Qué es shora muad? Un toro que perjudica a través de keren o sus toladot, pero ya perjudicó, ya causó 3 veces el daño. Entonces se convirtió ahorita en ¿qué? Ya no es más inocente, en muad. Cuarto caso, escuchen bien, un keren, un tipo de daño como keren, el animal sigue siendo tam, o sea, de que no ha causado todavía 3 veces el daño, pero el daño que causó el toro perjudicador a la parte perjudicada fue en el terreno de la parte perjudicada. Que ahí en este caso también es considerado como si fuese muad y tiene que pagar Nezek Shalem. Y el quinto caso es la persona que causa un daño también es muad. En todos estos casos es muad y tiene que pagar Nezek Shalem. Aclaro, importante aclarar, en el caso de Shen es muad mitjilato, desde el principio es muad. En el caso de regel también, el segundo caso. En el primer y segundo caso es muad mitjilato. El tercer caso es shora muad, que eso ya es keren, que ya hizo 3 veces y que se convirtió muad. El cuarto caso es inclusive keren tamá, pero que perjudicó a través de cornear o sustoladot, ¿en dónde? En un terreno que pertenece a la parte perjudicada, que ahí, aunque es tam, el perjudicador es como si fuese muad. Y el quinto caso es cuando, como dijimos, cuando una persona daña, que ahí desde un principio es muad.
Estos son los 5 casos que aplica Muad, o sea que ya decimos que es regularidad de dañar y tiene que pagar Nezek Shalem. Así nos dice la Mishnah. Y culmina la Mishnah diciéndonos: Hazeev ve'ari ve'adov ve'anamer ve'abardelas ve'anahash hare elu muadim. Rabbi Elazar omer bizman shehem bene tarbut en amuadim ve'anahash muad leolam. La Mishnah nos trae una discusión respecto al lobo, al león, al oso, al leopardo, al bardelás, que vamos a ver en la Gemara qué significa bardelás, y a la serpiente. Tanakama opina que todos estos animales son muadim desde un principio. No como quieren que tiene que pasar 3 veces para que se convierta, que está y tiene que pasar 3 veces para que se convierta en muad. Estos son muadim desde un principio, siempre, independientemente de si son domesticados o no domesticados. Sin embargo, Rabbi Elazar discute y dice: no señor, depende. Si son domesticados, pues no son muadim desde el principio, son tam. Y si son tam, al principio ¿cuánto tienen que pagar nada más? Hatzin Nezek. Pero Nahash, aunque sea domesticado, no existe que domesticado y por lo tanto va a ser muad de un principio. Mahloket entonces. Repito entonces, Tanakama opina que todos estos animales, lobo, león, oso, leopardo, bardelás y serpiente, son muadim desde un principio, ya sea domesticados o ya sea no domesticados. ¿Así opina quién? Tanakama. Sin embargo, Rabbi Elazar dice: no, todos los animales ven una serpiente y son domesticados, no son muadim desde un principio. Solo serpientes muad desde un principio. Y si no son domesticados, ahí todos son muad desde un principio. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y pregunta una contradicción en nuestra Mishnah. Contradicción. Veamos la Gemara. Dice la Gemara: Mi de Katani Hashem muedet lehol, michlal de bechatzer anizak askinan. Vekatani beemaina muedet leshalem kule aval chetzi nezek meshalemet. ¿Sí? Mani, Rabbananhi de amre meshune keren, bechatzer anizak chetzi nezek kude meshalem. Eima seifa, shor hamuad veshor hamazik birshut anizak, vehaadam, atan Rabbi Tarfon de amar meshune keren bechatzer anizak, nezek shalem ude meshalem. Reisha Rabbanan veseifa Rabbi Tarfon. La Gemara formula una pregunta, pero antes de explicar la pregunta de la Gemara, recordemos la discusión que mencionamos en la clase anterior entre Jajamim y Rabbi Tarfon. Cuando un animal causa un daño a otro a través de keren y es tam, ¿cuánto tiene que pagar? Hatzin Nezek. Eso está según todos. ¿Qué pasa si este animal perjudicador causó un daño a otro animal a través de keren y es tam, y el daño lo causó al otro animal en un terreno, en una propiedad que pertenece ¿a quién? A la parte perjudicada? En este caso, Jamí nos dicen, igual, tiene que pagar únicamente ¿cuánto? Hatzin Nezek. Sin embargo, Rabbi Tarfon nos dice, a pesar que es keren y tam, a pesar que es keren tamá, que normalmente tiene que pagar Hatzin Nezek, aquí ya que lo hiciste, ya que el perjudicador realizó su daño en una propiedad que pertenece a la parte perjudicada al Nizak, tiene que pagar ¿qué? Nezek Shalem. Mahloket. Bien, la Gemara y dice, tenemos una contradicción en la Mishnah. ¿Por qué? La contradicción es la siguiente. En la Mishnah que mencionamos, que uno de los casos, el primer caso de Muad, ¿cuál es? De los 5 Muadim, ¿cuál es? Shen. ¿Correcto? Shen. Un daño realizado, causado por un animal, otro animal, a través de Shen, Muad mitjilato. La regla es que para Shen, para que sea Muad mitjilato y tenga que pagar, tiene que ser que el daño causado fue realizado ¿en dónde? En Bisdeajer, Ubier Bisdeajer, o sea, en una propiedad de la parte perjudicada. ¿Sí? Si no fue realizado ahí, está exento de pagar. Entonces si la Mishnah me dice que es Muad y por ende hay que pagar Nezek Shalem, significa que el daño causado en el Shen a través del Shen fue un daño causado en una propiedad que pertenece ¿a quién? A la parte perjudicada. Entonces, si el caso de Shen es así, pues aparentemente todos los casos de la Mishnah están hablando cuando el daño fue causado en una propiedad también de la parte perjudicada. Solo que hay diferencia entre todos los casos. ¿Cuál es el tipo del daño? Si es Shen, si es Regel, si es esto, si es Keren. Pero el caso es igual. ¿Cuál es el caso? Aparentemente, si en Shen obligatoriamente tiene que ser que el daño fue causado ¿en dónde? En una propiedad de la parte perjudicada. Entonces también el resto de la Mishnah es así. Una vez ya asumimos esto, bien la Gemara dice, bueno, perfecto. Ahorita tratemos de ver, ¿sí? La primera parte de la Mishnah. ¿Qué nos dijo la primera parte de la Mishnah? Keren y sus toladot. ¿Qué es? Tam o Muad desde el principio. Tam. Keren es Tam.
y sus toladot. Keren Stam, ¿sí? Keren y sus toladot Stam. Solo después de 3 veces se convierte en Muad, pero al principio Stam. Y nos dice la Mishnah que no tiene que pagar Nezek Shalem, pero sí tiene que pagar ¿cuánto? Hatzi Nezek, ¿sí? No tiene que pagar Nezek Shalem, pero sí tiene que pagar ¿cuánto? Hatzi Nezek. Perfecto. ¿Cuál es el caso del daño? Un daño causado a través de Keren. Agarremos el ejemplo de cornear, que un animal tam corneó a otro animal. ¿Y en dónde causó el daño que acabamos de deducir antes? En una propiedad que pertenece a la parte perjudicada. Y aún así me dice la Mishnah que en Keren Tamá tiene que pagar únicamente ¿cuánto? Hatzi Nezek, la mitad. Dice la Gemara, ¿como quién va esto? Como Jajamim, porque es un repitarfón. En este caso debería pagar completo, porque es en la parte perjudicada. Perfecto. Entonces la primera parte de la Mishnah va según la opinión de ¿quién? De Jajamim. Bien, la Gemara le pregunta, pero un segundo. La última parte de la Mishnah va según repitarfón. ¿Por qué? Porque en la última parte de la Mishnah menciona 5 Muadim. ¿Cuáles son los 5 Muadim? Shen, Regel, Shor Muad, que se refiere a Keren Tamá, que repitió 3 veces y se convirtió en Muad. El cuarto caso, ¿cuál es? Escuchen bien esta frase importante porque la vamos a repetir ahorita varias veces. Shor Hamazik Birshut Hanizak. O sea, aparentemente significa, como explicamos antes, que un toro corneó, no 3 veces, corneó a otro toro en la propiedad de la parte perjudicada. Y nos dice la Mishnah que en este caso, ¿cuánto tiene que pagar? Muad, ¿tiene que pagar qué? Nezek Shalem. ¿Por qué? Porque aunque es Keren Tamá, el hecho que fue en la propiedad de la parte perjudicada, automáticamente tiene que pagar Nezek Shalem. ¿Como quién va esto entonces? Como repitarfón, ¿sí? Dice la Gemara, no entiendo. La primera parte como Jamín, la segunda parte como repitarfón. ¡Contradicción! Pregunta fuerte. Dice la Gemara, sí señor. De Amar le Shmuel Rabiudá, Shinnana, Shevok Matnitin Betabatrai, Reisha Rabbanan, Seifa Rabitarfón. Así es, ¿sí? Le dijo Shmuel a Rabiuda, que no te preocupes, la primera parte de la Mishnah va según la opinión de Jajamim, que Shor Hamazik Birshut Hanizak. Importante recordar esta frase. ¿Qué significa esta frase? Repito. Un toro que perjudica y causa un daño a través de Keren, a otro toro en una propiedad de la parte perjudicada, Shor Hamazik Birshut Hanizak, la rey Shabbat un Jajamim que sigue pagando ¿cuánto? Hatzi Nezek. Y la Seifa va como repitar fondo, que en ese caso paga ¿qué? Muad. Como si fuese ¿qué? Muad. O sea, ¿cuánto? Nezek Shalem. Contradicción, tenemos contradicción, pero no hay contradicción porque decimos que ¿qué? Que la primera parte es Jajamim y la segunda parte es Rabbi Tarfón. Así responde la Gemara. La Gemara a continuación trae otra respuesta adicional, una segunda respuesta. Rabbi Elazar Mishme de Rab Amar, Kula, escuchen bien, Rabbi Tarfón hi. Reisha bechatzer hameyuchedet leperot lechad mehem veleze lishvarim. De legabe shen havia hatzer anizak u legabe keren havia reshut harabim. Escuchen la nueva explicación de Rabbi Elazar en nombre de Rab. Escuchen bien. Toda la Mishnah va como la opinión de ¿quién? De Rabbi Tarfón. Que Shor Hamazik Birshut Hanizak, aunque es Keren Tamá, tiene que pagar ¿cuánto? Como si fuese Muad Nezek Shalem, porque lo hizo el daño en una propiedad que pertenece a la parte perjudicada. Y si es así, se entiende perfectamente la Seifa de la Mishnah, que dice que tiene que pagar Nezek Shalem. Pero la Reisha, que mashma de que en este caso tiene que pagar ¿qué? Hatzi Nezek. ¿Cómo puede ser? Tú me dices que toda la Mishnah es Rabbi Tarfón. Rabbi Tarfón dice que tiene que pagar ¿qué? Nezek Shalem. Dice la Gemara, te voy a decir cuál es el caso de la Reisha. Escuchen bien. El caso de la Reisha no está hablando cuando la propiedad en la cual se causó el daño pertenece 100% a la parte perjudicada, 100% al Nizak. No, sino a medias. Está hablando en un caso que pertenece 100%, que el único que tiene derecho de ingresar frutas, ¿sí? a ese terreno es únicamente el Nizak, la parte perjudicada y no el Mazik. Pero respecto a ingresar toros, ¿pueden ingresar quién? Los dos. Ya vimos algo parecido en la clase anterior. Y por lo tanto, antes de seguir explicando, recordemos, Shen, el daño de Shen,
normalmente tiene que ver con ¿qué? Con frutas, que es Shen, cuando come algo por su provecho, que come frutas, verduras, ¿sí? Y Keren tiene que ver con toro que daña a otro toro, cornea a otro toro, ¿sí? Entonces, otra vez, el caso de la reisha de la Mishnah es ¿cuándo? El caso de la reisha de la Mishnah es ¿cuándo? El caso de la reisha de la Mishnah es cuando la propiedad en donde fue el daño causado pertenece a la parte perjudicada, pero no 100% a la parte perjudicada. Respecto a las frutas, únicamente a la parte perjudicada. Nada más él tiene el derecho de ingresar frutas. Pero respecto a los toros, ambos pueden ingresar. Ambos pueden ingresar. ¿Sí? Y por lo tanto, si es así, todo cuadra perfectamente. ¿Por qué? Respecto a Shen, sí que ¿qué? Shen tiene que ver con frutas. ¿Sí? ¿Quién es el único que puede ingresar frutas? La parte perjudicada. Entonces, este terreno pertenece 100% respecto a Shema, ¿qué? A la parte perjudicada. Y por lo tanto, nos dice la Mishnah, Shen, Moad, paga completo. Pero tiene que ser tiene que ser el terreno de la parte perjudicada. Es respecto a frutas que tiene que ver con Shen, es 100% parte perjudicada. El perjudicador no tiene nada que ver ahí. Pero respecto a Keren, ¿sí? Es como si fuese Reshut Rabim. ¿Por qué? Porque no solo la parte perjudicada puede meter sus toros ahí, sino también ¿quién puede meter sus toros? Los toros. ¿Quiénes pueden meter? También el perjudicador. Y por lo tanto, es como si fuese Reshut Harabim. Y por lo tanto, también según Rabbi Tarfon, el perjudicador debe pagar únicamente y solamente ¿qué? Hatzinezek. En temas de Keren. ¿Por qué? Porque no es Reshut Anizak 100%, es como si fuese Reshut Arabim. Sí, por lo tanto, ahí aplica la regularidad, que es Hatzinezek. También según Rabbi Tarfon, que cuando es Shora Mazik, Reshut Anizak pasa en Nezek Shalem. Pero aquí respecto a toros, no es Reshut Anizak 100%. Y por lo tanto, ¿cuánto paga? Hatzinezek. Sin embargo, la última parte de la Mishnah que paga Nezek Shalem, Shora Mazik, Reshut Anizak paga Nezek Shalem, ¿es por qué? Porque ahí estamos hablando de un caso que efectivamente el daño causado fue en una propiedad que pertenece 100% ¿a quién? A la parte perjudicada. Pertenece 100% a la parte perjudicada. Entonces el perjudicador tiene que pagar, inclusive en Keren Tamad va a tener que pagar ¿cuánto? Nezek Shalem. Así nos explica, así nos responde Rabbi Elazar en nombre de Rab. Viene la Gemara y pregunta sobre esta respuesta, sobre esta explicación, sobre esta última. Amar Rav Kana, Amrita Leshmata, Kamed de Razdevid Minear de Abamarli, Mimatzid Mukmat Lat Kula que Rabbi Tarfon Katan Yashem Moed Lejolet Rauila in Shen Rauila lo. ¿Sí? Veí Rabbi Tarfon, Hamar Meshune Keren Behatzera Nizak, Nezek Shalem Meshalem. Escuchen bien. La Gemara dice, no me cuadra decir, que tú me acabas de decir en la segunda explicación, que toda la Mishnah va como Rabbi Tarfon. Solo que la última parte de la Mishnah es cuando es 100% Hatzera Nizak, y por eso paga Nezek Shalem, y la primera parte de la Mishnah no es 100% Hatzera Nizak, por eso paga ¿cuánto? Hatzin Nezek. Así vimos la segunda explicación. Viene Rav Kana y dice, yo dije esta explicación, sí, enfrente de Razdevid de Neardea. Y me dijo que no hay posibilidad de nosotros establecer que la Mishnah completa es la opinión de ¿quién? De Rabbi Tarfon. Toda la Mishnah completa. Eso es lo que está hablando en casos diferentes, que la segunda parte no es del Nizak 100% y la primera parte no es del Nizak 100%. No puede ser algo así. ¿Por qué? Porque en Shen, que es el primero de los casos de los 5 Moadim, sí, los 5 Moad dice, escuchen bien, Hashem muedet lehol et harrauila. Muy bien. Et harrauila. ¿Qué significa et harrauila? El Shen, cuando causa un daño, ¿sí? El Shen es Muad cuando causa un daño y come algo que es apto, cuando causa un daño y consume y daña algo que es apto para él, para el animal. O sea, cuando es algo comestible, cuando es fruta, cuando es verdura. Podemos deducir, mashma, que únicamente el Shen es Muad cuando ¿qué? Cuando daña algo que es apto para él, comestible, o sea, cuando es fruta y verdura. Ahí es cuando es Muedet y tiene que pagar Nezek Shalem. Pero si dañó algo que no es apto para comestible para el animal, como por ejemplo utensilios, ¿sí? ¿Sí? Y lo hizo a través del diente y todo, en este caso no es Muedet para este caso, y si los comió y los dañó, es Toladá de Keren y tiene que pagar únicamente ¿qué? Hatzinezek, porque ella no va a ser Shen, porque Shen tiene que tener provecho. Análisis de Koki no tiene Hatzinezek. Dice la Gemara un segundo. En este caso, ¿sí? También si es algo no apto para él, o sea, si es utensilio, tenemos que decir que
que el patio en donde fue causado el daño es el mismo caso del Shen. ¿Y Shen cuál es el caso? Cuando fue causado en el patio de quién, en la propiedad de quién, de la parte perjudicada. Entonces también tenemos que decir que si comió con los dientes un utensilio que paga Hetzinezek, también es de qué, de la parte que fue hecho este daño de los utensilios, ¿en dónde? En la parte perjudicada, ¿sí? Porque estamos diciendo de que el Shen es cuando respecto a frutas o a utensilios es para la parte perjudicada. Respecto a todos puede ser que no, pero respecto a frutos y utensilios eso no cambia. Y es de la parte perjudicada 100%. Dice la Gemara, pero un segundo, si es de la parte perjudicada, ¿cómo podemos deducir que si no es apto para él? O sea, si es kelim, ahí va a ser tolada de keren y tiene que pagar hatzinezek. Pero si es en la propiedad de la parte perjudicada, y tú me dices que toda la Mishnah va como Rapitarfón opina que Shona Masdik, pero Shona Nizak tiene que pagar ¿cuánto? Aunque sea keren Tama, tiene que pagar ¿cuánto? Nezek Shalem. Entonces no puede ser que es Rapitarfón. ¿Por qué? Repito, porque la Mishnah nos dijo que todo lo que Shen aplica en Nezek Shalem es únicamente cuando, únicamente Harrauila, cuando es algo fruta, pero más cuando es utensilios, a pesar que es del Hatzer del Nizak, tiene que pagar únicamente ¿qué? Hatzinezek. Y si es Rapitarfón, debería de pagar ¿qué? Nezek Shalem. Pregunta fuerte. Por eso la Gemara se retracta esa segunda explicación y da una nueva explicación para nuestra Mishnah. El aleolam rabbanan hi. Vejisure mejastra veajikatan. Escuchen bien, ahorita la Gemara nos cambia aquí todo. Hamishat amimhem veim hoadu hamishtan moadim. Veshen veregel moadim mitchilatan. Veichan haadatan bachatzer hanizak. Escuchen bien. Antes de explicar esta nueva explicación, quiero aclarar qué fue lo que dijimos en la Mishnah. En la Mishnah hasta ahorita nosotros dijimos, mira, al principio la Mishnah nos dice los 5 casos de los animales que son considerados tam. Después la Mishnah nos menciona 5 casos que son muad. Y después nos menciona los animales, el lobo, el león, todo eso que hay mahloket como vimos antes. Dice la Gemara, no. Toda la Mishnah, no como la segunda explicación que vimos antes, que toda la Mishnah es Rapitarfón, no. Toda la Mishnah va a ser una opinión de ¿qué? De Jajamim, que Shora Mazik, Bershut Hanizak, cuando un toro daña a otro toro a través de corlarlo, a pesar que están, a través de cornear, a pesar que lo hace en la propiedad de la parte perjudicada, vamos como Jajamim, que tiene que pagar únicamente ¿cuánto? Hatzinezek, como siempre. Entonces, y si es así, entonces ¿cómo vamos a explicar la Mishnah? Tenemos un problema en la Mishnah, ¿por qué? Porque la Mishnah al final que dice, Shora Mazik, Bershut Hanizak, que aparentemente nos lo menciona en la parte de los 5 Moadim. Sí, que Shora Mazik Bershut Hanizak es como es como el cuarto Moad. Sí, si es el cuarto de los Moadim, significa que tiene que pagar Nezek Shalem. Dice, no es esa la explicación de la Mishnah. ¿Sabes cuál es la explicación de la Mishnah? Los 5 Tamim son los Keren más las 4 Toladot. ¿Cuáles son los 5 Moadim? Ese mismo Keren con los 4 Toladot, cuando lo hacen 3 veces, eso mismo son los 5 casos de Moadim. O sea que la Mishnah, cuando nos menciona, hasta ahorita nosotros dijimos que cuando nos menciona esos 5 casos adicionales, son los casos de 5 Moadim. Dice el hermano, no señor. 5 tamim son el Keren con las 4 Toladot. ¿Y los 5 Moadim cuáles son? Ese mismo Keren con las 4 Toladot, cuando repitieron el daño 3 veces. Se convirtieron en los 5 Moadim, esos son. Después, bien la Mishnah nos dice, hay unos que son Moadim mitchilatan. ¿Cuáles son? Shen y Regel. ¿Y cuándo es que aplica Moad Mitchilatán y tiene que pagar Nezek Shalem? Únicamente cuando el daño se hizo ¿en dónde? En Hatzer Hanizak, en una propiedad que pertenece a la parte perjudicada. O sea, cuando la Mishnah nos dice Beshora Moad, Beshora Mazik, Bershut Hanizak, no es un caso de Keren Tamá que dañó en la parte perjudicada. No. Está hablando de Shen y Regel. Shen y Regel es Moad Mitchilatán, pero ¿cuándo? Cuando causaron el daño en la propiedad de la parte perjudicada. Y eso es lo que se refiere cuando dice Shora Moad y Shora Mazik Bershut Hanizak. O sea que Shen y Regel aplica únicamente cuando se hizo Bershut Hanizak. Pero nunca la Mishnah te menciona un caso de Keren, ¿sí? Tamá, que hace un daño en una propiedad de la parte perjudicada y tiene que pagar Nezek Shalem. Eso nunca te lo menciona. Pero te menciona Shora Mazik Bershut Hanizak. No, Shora Mazik Bershut Hanizak solo te viene a decir que cuando aplica Shen y Regel, cuando aplica que es Moad y tiene que pagar Nezek Shalem en Shen y Regel, cuando causó el daño en una propiedad que pertenece a la parte perjudicada. Entonces sale, según esa explicación, Rapotá, escuchen bien, que el Mishnah nos dice así:
Hay 5 casos que son tamim. ¿Cuáles son los 5 tamim? Keren y 4 más 4 toladot. Hay 5 casos que son muadim. ¿Cuáles son muadim? Esos mismos casos de Keren y sus 4 toladot, cuando lo repitieron 3 veces el daño, se convirtieron ¿qué? En muadim. Después de Mishmani nos dice, Shen y Regel son muadim itjilatán. Después nos dice que esto es únicamente cuando el daño de Shen y Regel lo hacen bisdeajer únicamente en la propiedad de la parte perjudicada. Y después nos aumenta también otro tipo de daño que es Adam. Pero sale que según esta explicación, como acabamos de decir, nunca mencionamos que un Shor Hamazik Birshutan Izak, que un Keren Tamá que daña a la parte perjudicada, en la propiedad de la parte perjudicada, nunca mencionamos que es Muad y tiene que pagar Nezek Shalem. ¿Por qué? Porque según esta explicación vamos como Jajamim. Así nos dice Jajamim, que dice que también en ese caso hay que pagar Hetzi Nezek. Así nos dice la Gemara. Sin embargo, dice la Gemara, no me cuadra esa explicación. ¿Por qué? Matkif la Rabina, Hakatani lekaman, Shor Hamazik Birshutan Izak, Keitzad. Y Amart Bishla Maire Ba, Mishumahi Katani Keitzad. El Ayamart lo Aire Ba, Mai Keitzad. El Amar Rabina. Bueno, bien, la primera pregunta, sin embargo, no me cuadra esta nueva explicación, esta tercera explicación que acabamos de dar, que toda la Mishnah es Jajamim, y explicamos diferente el concepto de Shor Hamazik Birshutan Izak. ¿Sí? ¿Por qué no me cuadra? Porque más adelante, en la Mishnah, en página 24b, está escrito Shor Hamazik Birshutan Izak, esta misma frase, y dice Keitzad, ¿cuál es el caso? Y trae la discusión entre Jajamim y Rabbi Tarfon. ¿Sí? Si tú me dices como esta explicación, última que dimos, la tercera, cuando decimos en la Mishnah Shor Hamazik Birshutan Izak, no se refiere a un toro que dañó con Keren Tamá en la propiedad de la parte perjudicada, sino se refiere que el Shen y Regel, para que tenga que pagar Nezek Shalem, tiene que ser ¿en dónde? En la parte perjudicada. Entonces que la Mishnah más adelante me dice, mira, Shor Hamazik Birshutan Izak, ¿cuál es el caso? Mahloket Rabbi Tarfon y Jajamim. Nunca te mencioné antes Shor Hamazik Birshutan Izak, Mahloket Rabbi Tarfon y Jajamim. Lo que te mencioné Shor Hamazik Birshutan Izak es únicamente para decirte una condición en Shen y Regel que tiene que hacerse en la parte perjudicada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Por eso la Gemara se retracta esta tercera explicación y da Rabina una nueva explicación. El Amar Rabina, escuchen bien. Jisure mijasra veaji katani. Hamishat amimhem veimuadu hamishtan muadim. Veshen beregel muadim itchilatan. Vezehu shora muad. Veshor hamazik bishutan izak machloket Rabbi Tarfon verabanan. ויש מועדים אחרים כיוצא באלו, הזאב והארי והדוב והברדלס והנמר והנחש. תאנה מיחי 5 תמים הם, ואם מועדו 5 מועדים, ושם ורגל מועדים בתחילתן, וזהו שור המועד ושור המזיק ושוט הניזק, מחלוקת רבי טרפון ורבנן. ויש מועדים אחרים כיוצא באלו, הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס והנחש. Una nueva explicación, la cuarta explicación es la de Rabina. Él dice que la explicación en la Mishnah es similar a la última, pero hay que añadir unas cosas más. La explicación de Rabina es la siguiente. La Mishnah nos dice que hay 5 casos que el animal es tamim, inocentes. Y por eso le paga ¿cuánto? Hetzinez. ¿Cuáles son esos 5 casos? Keren y sus 4 toladot, más 4 toladot, que son 5. ¿Cuáles son los 5 muad? No son casos adicionales. Esos mismos casos, Keren más sus 4 toladot, si repitieron el daño 3 veces, se convirtieron ellos mismos en ¿qué? En muad. Entonces, esos son los 5 casos de muad. Después viene la Gemara, viene la Mishnah y nos trae que hay unos casos que son muad desde un principio, desde siempre. ¿Cuáles son? Cuando es el daño de Shen y Regel, que estos son muad y mitjilatán. Y después te dice la Mishnah Shora Muad. ¿Qué es Shora Muad? Se refiere a decir la Mishnah que el caso de Shora Muad, que el caso de los 5 tamim, de Keren más sus 4 toladot, que repitieron 3 veces el daño, ¿sí? Se convirtieron en Muad. Esto es el caso de Shor HaMuad que está escrito en la Torah. Y después te menciona la Mishnah el caso de Shor HaMazik Birshutan Izak, cuando tenemos un toro que daña, sí, el Shor HaMazik, esta frase famosa, Shor HaMazik Birshutan Izak, un toro que daña con Keren, porque acabamos de comprobar de la Mishnah más adelante en página Habdalet de que tiene que ser el caso de Rabbi Tarfon y Jajamim, ¿sí? Un animal que daña con Keren Tamá a otro animal en la propiedad de quién, de la parte perjudicada, en este caso hay que pagar el Nezek Shalem, ¿o no? Eso lo vamos a ver más adelante. Mahloket Rabbi Tarfon y Jajamim. Y eso es lo que se refiere a la Mishnah cuando dice Shor HaMazik Birshutan Izak. Shor HaMazik Birshutan Izak, hay Mahloket Jajamim y Rabbi Tarfon. Entonces dice la Gemara, podemos decir que toda la Mishnah es Jajamim. Y cuando dice Shor HaMazik Birshutan Izak, solo nos está diciendo, nos está point out, nos está haciendo referencia que en este tema hay un Mahloket entre Jajamim y Rabbi Tarfon, que lo vamos a ver más adelante en la Mishnah Daf Havdalet.
Y después la Mishnah viene y nos dice que hay otros casos que son muadim, mitjilatán, que cuáles son esos, como si fuese sheni regel, que cuáles son esos, cuando el animal es un lobo, un león, un oso, el bardelaz, el leopardo y... ¿Cuál era el último? Serpiente. Muy bien, Nahash. Muy bien. Okay. Y la Gemara trae una prueba de una varita que dice exactamente como esta última explicación. ¿Sí? Como una explicación de Rabina que la leímos, que es exactamente idéntica. Muy bien. Seguimos. Ika de Ramula Mirma. Tnan hamisha tamim ve hamisha muadim vetuleika. Vetuleika veaika zeev hari veadov veanamero vebardelaz veanahash. ומשנה אמר רבינה, חסורים מחסה והחיקתני חמישה תמים הם, ואם מועדו חמישה מועדים, ושם ורגל מועדים מתחילתם, וזהו שור המועד, ושור המזיק ברשות הניזק, ולחוק את רבי טרפון ורבנה, ויש מועדים אחרים כיוצא באלו, הזאב והארי והדוב והנמר, והברדלס והנחש. Ahorita la Gemara solo nos trae algo técnico, nos dice, mira, hasta ahorita, ¿por qué llegamos a esta última explicación, la cuarta explicación de Rabina? Porque tenemos una contradicción ¿en qué? En la Mishnah, entre la primera parte y la segunda parte, que la primera parte aparentemente no dice que Shlomo Zevishut Nizak Hetzi Nezek, y la última parte no dice que Nezek Shalem. Decimos, no, la última parte no se refiere a decirnos Nezek Shalem según Rabina, sino decirnos que hay mahloket entre Rabbi Tarfon y Jajamim si es Nezek Shalem o Hetzi Nezek. Entonces no contradice la primera parte. Esa fue la primera manera como trajimos la respuesta de Rabina. Sin embargo, hay una segunda versión que traen esta respuesta de Rabina para explicar la propia Mishnah. Sin contradicción, algo técnico, no me cuadra en la Mishnah. La Mishnah nos dice que hay 5 casos tamim y 5 casos muadim. O sea, ¿cuántos casos muadim hay? 5. No me cuadra, ¿por qué? Porque al final de la misma Mishnah nos dice que aparte de todos esos muadim hay también ¿qué? Lobo, león, oso, leopardo, bardelaz y nahash. Entonces hay más muadim. Entonces, ¿por qué tú me dices 5? ¿Sí? Entonces, sobre esto viene Rabina y nos dice, no. Que hay 5 que son tamim, que si se repiten 3 veces se convierte en muadim, y aparte de esos 5 y unos más que son muadim y tjilatán, también está shen y regel, que cuáles son shen, regel y todos estos animales que mencionamos, como dice Rabina, y según esto todo cuadra perfectamente. O sea, básicamente la misma explicación de Rabina, pero por otra pregunta, no por contradicción, sino por algo técnico en la Mishnah, pero se llega a la misma explicación. Seguimos. Velor irbots. Mencionamos en la Mishnah de que una de las toladot de Keren es que revitzá. ¿Sí? Mencionamos que en Keren, cuando el daño es Keren a través de cornear o de sus toladot, el animal es considerado tam. Y por ende, el dueño del animal perjudicado va a tener que pagar únicamente por el daño causado, ¿cuánto? Hetzi Nezek, la mitad del valor. Uno de los toladot que mencionamos es revitzá. ¿Qué es revitzá? Revitzá, ¿qué es? Agacharse. Cuando el animal viene con intención, se agacha sobre un utensilio, con intención, no porque quiere provecho, o no, con intención de dañar, contra el piso para dañar. Eso es tolada de Keren y daña los utensilios y por lo tanto es considerado tam y por lo tanto el dueño del toro perjudicado va a tener que pagar únicamente ¿cuánto? Hetzi Nezek. Viene la Gemara y dice lo siguiente: Amar Rabbi Elazar, lo shanu ela pajin gedolim, aval pajim ketanim urgeu. Leima mesayale, abema muedet lealej darkau leshaberu lemaejet adam veta bema veta kelim. Tilma minatzad. La Gemara, Rabbi Elazar viene y dice lo siguiente: todo lo que decimos que revitzá, ¿qué es revitzá? Otra vez, explico qué es revitzá última vez y después usamos este mismo término de revitzá. ¿Qué es revitzá? Cuando el animal se agacha encima de un utensilio con intención de dañar. Dijimos que revitzá es tolada de Keren. ¿Sí? Viene Rabbi Elazar y dice, todo lo que dijimos que en la Mishnah, que revitzá es tolada de Keren, por ende es tam, y debe pagar únicamente Hetzi Nezek, es únicamente cuando se hizo revitzá, se agachó sobre jarras grandes. Que ahí no es regular que el animal se agache sobre ellas y la dañe, y por lo tanto es denominado tam, y por lo tanto, ¿qué significa tam? Como vimos en la introducción, inocente, o sea que no tiene regularidad en dañar. O sea, únicamente cuando se agachó sobre jarras grandes, ahí no es regular dañar, por lo tanto es tam, y por lo tanto tiene que pagar únicamente Hetzi Nezek. Pero si se agachó sobre jarras pequeñas, utensilios pequeñitos, ahí sí tiene regularidad el animal de dañar, y por lo tanto no va a ser más Keren, porque Keren no puede ser más tolada de Keren, porque Keren ¿qué es? Que no, en Darko Leazik, que no es regular que daña, al principio cuando está, ¿sí? Sino va a ser tolada de ¿qué? De regel, y por lo tanto, la halajá va a ser que ¿qué? Que tiene que pagar Nezek Shalem.
inclusive que es la primera vez, va a ser Moab para eso, ya que si es regular que lo haga sobre utensilios pequeños, va a ser tolada de regel y va a tener que pagar Nezek Shalem. Importante aclarar, si es tolada de regel, hay algo también que implica, algo adicional, que si el daño lo hizo en Reshut Harabim, va a estar patur, porque el regel y el shen es únicamente cuando el daño lo haces ¿en dónde? Bershut Nizak, Bershut Yahid, Bershut Nizak, ¿sí? De la parte perjudicada. En la propiedad de la parte perjudicada. Así nos dice Rabbi Elazar. Entonces repetimos. Rabbi Elazar nos dice que todo lo que dijimos que revitzá es tolada de Keren es únicamente cuando se agachó. Tolada de Keren, que es tam y hay que pagar Hatzin Nezek, es únicamente cuando se agachó sobre jarras grandes. Ahí no es regularidad y por eso es tam y por eso tiene que pagar Hatzin Nezek. Pero sobre jarras pequeñas, utensilios pequeños, si los dañó, eso ya no es Keren, porque ya no, ahí ya sí es regularidad de dañar. Entonces, no, a diferencia de Keren cuando es tam, que no es regular. Aquí sí es regular, entonces va a ser tolada de regel y va a tener que pagar ¿cuánto? Va a ser Moab desde el principio y tiene que pagar Nezek Shalem. Y la Gemara dice, aparentemente tenemos una baraita que es una prueba a favor de lo que dice Rabbi Elazar. ¿Por qué? Escuchen lo que dice la baraita, escuchen bien. Un animal, abema muedet, ¿sí? Dice así, un animal que es muad mejor dicho, no un animal que es muad. Un animal es muad para caminar y dañar mientras que camina y romper utensilios, ¿sí? Y adicionalmente el animal es muad, ¿sí? Para aplastar con su cuerpo a una persona, a otro animal o a utensilios. O sea, que estamos mencionando en esta braita que el animal es muad para aplastar ¿qué? Utensilios. Contradice nuestra Mishnah, aparentemente. Nuestra Mishnah dice que respecto a agacharse y aplastar los utensilios, es que revitzá es tolada de Keren. Y es tam en ese caso. No es muad, contradicción. Obligatoriamente tenemos que decir, no es contradicción. Nuestra Mishnah está hablando en un caso que se agachó sobre utensilios grandes, y ahí no es regular, y ahí por eso es tolada de Keren y paga Hatzin Nezek. Y la baraita, que nos dice que el animal sí es muad para aplastar utensilios, está hablando en un caso en un caso que los utensilios son pequeños, y por lo tanto sí tiene regularidad de dañar, y por lo tanto ya no son tolada de Keren, sino tolada de Shen, y son muad, siempre tiene que pagar Nezek Shalem. Sin embargo, la Gemara dice, mira, prueba de esta baraita no hay, porque puede ser de que esta baraita en verdad está hablando en un caso, ¿sí? Que el animal, cuando dice que es muad para aplastar utensilios, no utensilios que se agacha sobre ellos y los rompe, sino utensilios que están a su lado, ¿sí? A su lado, mientras que camina entre la pared y el animal hay unos utensilios, pues camina y los daña. Ahí sí decimos que es tolada de regel, pero cuando están abajo, se agacha encima de ellos y están abajo del animal, puede ser que en ese caso, ya sea chiquito o ya sea grande, van a ser tolada de Keren. Entonces no hay prueba de acá, ¿sí? Esta es la primera versión de lo que dijo Rabbi Elazar con lo que dijo la Gemara sobre eso. La Gemara trae otra versión a continuación. Y cada hambre, amar Rabbi Elazar lo teima pajim gedolim hu de la burgea, val pajim ketanim urgeu, el afilu pajim ketanim nami la burgeu. Meiti veu lemaej et adam, veta behema, veta kelim, amar Rabbi Elazar dilma min hatzad. Una segunda versión es que Rabbi Elazar dijo otra cosa, según esta segunda versión. ¿Qué dijo Rabbi Elazar? Escuchen bien, que todo lo que está escrito en nuestra Mishnah, que revitzá es tolada de Keren y por ende está y tiene que pagar Hatzin Nezek, no es solamente cuando hizo revitzá, cuando se agachó sobre utensilios, sobre jarras grandes, no. No digas que es nada más sobre jarras grandes, que ahí no es regular, pero en jarras chicas sí es regular y va a ser tolada de regel, no señor, sino también cuando se agachó encima de jarras pequeñas, tampoco es suficiente regular para dañar y por lo tanto va a seguir siendo ¿qué? Tolada de Keren y por lo tanto tiene que pagar únicamente Hatzin Nezek. O sea, esta segunda versión es completamente diferente, es lo contrario. Y según esta segunda versión, la Gemara pregunta de la baraita, que en la baraita que vimos antes está escrito que el animal es muad para aplastar, una de las cosas que mencionamos para aplastar ¿qué? Utensilios. Significa que para unos utensilios sí es muad, sí es regular. Y tú me dices que aquí ni grandes ni chicos es regular. No me cuadra. Dice la Gemara aquí, Rabbi Elazar va a responder de que no hay pregunta de esta baraita, porque esta baraita está hablando, como dijimos antes, puede ser que está hablando en el caso de que el animal dañó y aplastó utensilios, no se agachó encima de ellas, sino pasó por el lado, ¿sí? Entre el animal y la pared había un utensilio y pasó por el lado, y ahí es que decimos que es muad, y ahí esto la da de regel. Pero cuando se agachó encima, puede ser que ya sea pequeños o ya sea grandes, va a ser tolada de Keren, no va a ser regular, va a ser tolada de Keren, va a ser tam y va a tener que pagar únicamente ¿cuánto? Hatzin Nezek. Esta es la segunda versión de Rabbi Elazar.
Y la Gemara trae una tercera versión al respecto. Ika de Rami la Mirma. Tnan, velol irbots, beatania, ulemaech, et adam et abema batakelim. Amar Rabbi Elazar lo kasha, kanu epachim gedolim, kanu epachim ketanim. Según la tercera versión, Rabbi Elazar, según la primera versión, Rabbi Elazar dijo algo, e intentamos traer una prueba sobre lo que dijo Rabbi Elazar de la baraita. Y la tumbamos. Según la segunda versión, Rabbi Elazar también dijo algo, y preguntamos sobre lo que dijo Rabbi Elazar de la baraita y respondimos. Según esta tercera versión, Rabbi Elazar no dijo nada al principio. Simplemente Rabbi Elazar tenía una contradicción entre la baraita y la Mishnah directamente. Que en la Mishnah está escrito que Revitzá es parte de Keren, ¿sí? No es regular. Y por otro lado en la baraita está escrito que el animal sí es muad respecto a aplastar utensilios. Contradicción. Sobre esto viene Rabbi Elazar a responder la contradicción. Depende. La Mishnah está hablando cuando se agachó encima de Pajim Gedolim, jarras grandes, y ahí no es regular, por lo tanto solo da de Keren y paga nada más. Hetzi Nezek, ahí está mi paga Hetzi Nezek. Sin embargo, Rabbi Elazar está hablando en un caso que se agachó sobre Pajim Ketanim, sobre jarras pequeñas. Y ahí sí es regularidad de hacer ese daño y por lo tanto ya no es más tolada de Keren, sino que tolada de Regel y por lo tanto tiene que pagar Nezek Shalem. O sea que esta última versión sale lógicamente que Rabbi Elazar dice lo mismo que la primera versión, solo que no es que lo dijo y trajo una prueba de la baraita, sino que desde un principio lo dijo para responder una contradicción entre la baraita y la Mishnah. Seguimos, Rabotai. Hazde'ev ve'ari ve'jule. Mencionamos en la Mishnah, recordémonos bien los animales que mencionamos en la Mishnah. Al final de la Mishnah mencionamos que hay otros animales que son muad mitjilatán. Sí, es más, mencionemos toda la última parte de la Mishnah. Mencionamos al final de la Mishnah que respecto al lobo, al león, al oso, al leopardo, al bardelaz, que vamos a ver ahorita qué significa bardelaz, y a la serpiente, Nahash, ¿sí? Todos estos, según Tanakama, son muadim mitjilatán, siempre son muadim, ya sea domesticados o no domesticados. Sin embargo, vimos en la Mishnah que Rabbi Elazar viene y discute y dice, no señor, respecto a todos los primeros animales, menos serpientes, si son domesticados, no son muadim mitjilatán. Solo la serpiente, aunque sea domesticada, es muadim mitjilatán, ¿sí? Y si no son domesticados, ahí son todos muadim mitjilatán. Y la Gemara viene y pregunta, Mai bardelaz. Todos los animales están claros. El zeeb es el lobo, el ari es el león, el dobe es el oso, el namer es el leopardo, el nahash es la serpiente. Pero ¿qué es bardelaz? ¿Alguien sabe qué es bardelaz aquí o no? ¿No saben qué es bardelaz? Bueno, vamos a ver la Gemara. La Gemara, como ustedes, la Gemara también tiene la misma pregunta. Mai bardelaz. Amarra viuda nafreza. ¿Sabes qué es bardelaz? Nafreza. ¿Saben qué es nafreza? ¿Ah? Tampoco la Gemara sabe. Pregunta, Mai nafreza. ¿Qué es nafreza? Amar Rabbi Yosef, apá. Dice Rabbi Yosef, apá. ¿Saben qué es apá? Se llama Machloket, que es, según Rashi, según Targum Belaz, se refiere al turrón, ¿sí? El turrón es un pequeño carnívoro de la familia de los mustélidos, ¿sí? De todas maneras, turrón, así se llaman el turrón, no turrón, turrón, ¿sí? Es un animalito, que es un animalito carnívoro malo, así, feito, ¿ok? Eso es el bardelaz, que perjudica, daña, es común que daña, ¿sí? También la Gemara y pregunta, tú me acabas de decir que bardelaz, ¿qué es? Apá, que es turón, ¿sí? Como acabamos de decir. Bien, la Gemara y pregunta, Meitibe, no me cuadra. Rabbi Meir Omer, af tzavoa. Rabbi Elazar Omer, af anahash. Veamar Rabbi Yosef tzavoa zo apá. Dice la Gemara, ¿tú qué me acabas de decir? Que bardelaz, ¿qué es? Apá. Y apá en español, ¿qué es? Como explicamos, turón, ¿sí? Un animalito llamado turón. No me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque hay una baraita que después que nos menciona en la Mishnah, la baraita va sobre la Mishnah, después que menciona todos estos animales, ¿cuáles? Zeeb, Ari, Dov, Namer, Bardelaz y Nahash, viene Rabbi Meir y dice, hay otro más adicional, ¿sí? Otro más adicional. ¿Cuál es ese otro más adicional? El tzavoa. También el tzavoa es muad mitjilato. Y Rabbi Elazar viene y dice, hay otro más también, sobre los que están mencionados en la Mishnah. ¿Cuál? El Nahash, que vamos a ver en la Mishnah, vamos a ver más adelante, que Nahash ya lo dijimos antes. Está bien. Viene Rabbi Yosef y dice, explica, ¿qué significa tzavoa? Que nos aumenta Rabbi Meir, ¿sí? Nos aumenta Rabbi Meir, ¿qué significa? Tzavoa se refiere a ¿qué? Apá. ¿Y qué es apá? El turrón que mencionamos antes. Dice la Gemara, no me cuadra. Si bardelaz es apá,
Pues ¿cómo puede ser que viene Rabbi Meir y nos dice, hay uno más que añado, que ¿cuál es? Tzaboa, que también es apá. Pues si Bardelás es apá, ¿por qué me estás añadiendo otro más que es apá? Tzaboa es apá, ¿para qué me lo estás añadiendo? ¿Está claro o no? Repito, Rabotai, repito. La Mishnah nos mencionó 6 animales. ¿Cuáles son los 6 animales? Zeev, lobo, Ari, león, Dov, oso, Namer, leopardo, Bardelás, que acabamos de decir que es apá, turón, y el sexto es Nahash, serpiente. Bien, la Gemara dice, no me cuadra de que Bardelás sea apá, sea un turón. ¿Por qué? Porque hay una baraitá sobre la Mishnah, y la baraitá dice que Rabbi Meir añade a los 6 de la Mishnah otro animal que también es Moad Mejilató. ¿Cuál? El tzaboa. Un séptimo animal. Y Rabbi Elazar dice que hay un séptimo animal que es también el Nahash. ¿Sí? Dice, enfoquémonos en Rabbi Meir. Hay un animal adicional que se llama ¿qué? Tzaboa. ¿Qué es tzaboa? Dice Rabbi Yosef, tzaboa, ¿qué es? Apá. Dice, no, si es apá, o sea, turón, no es un séptimo animal. Si Bardelás es apá, si Bardelás ya es turón, pues ¿qué me está añadiendo un animal adicional más? Rabbi Meir, el tzaboa, que es el mismo apá. No necesitas uno más. Pregunta en contra de lo que dijo Rabbi Yosef. Dice la Gemara lo kasha. Escuchen bien. Kan betzavoa zahar, kan betzavoa nekeva. De Tania, tzavoa zahar leachar sheva shanim naase atalef, atalef leachar sheva shanim naase arpad, arpad leachar sheva shanim naase kimosh, kimosh leachar sheva shanim naasa joach, joach leachar sheva shanim naase shed. Explico esta parte. Dice la Gemara, no. La Mishnah cuando dice Bardelás, ¿se refiere a qué? Se refiere a la pa, al tzaboa, al turón. ¿Pero a qué turón? Al turón hembra, femenino, hembra. Y la baraitá, cuando viene Rabbi Meir y te dice, hay un animal adicional que tienes que meter a la lista, que es tzaboa, el mismo apá. Pero ya lo dijiste antes, Bardelás. No, el Bardelás antes que dijimos que es el que está mencionando en la Mishnah, es el tzaboa, el apá femenino, la hembra. Rabbi Meir te añade el tzaboa macho, masculino. ¿Sí? Importante aclarar. Normalmente cuando uno dice lobo, león, incluye ¿qué? Masculino y femenino. ¿Por qué aquí Rabbi Meir tuvo que incluirte algo más? Explico. Porque como acabamos de leer y ahorita lo voy a explicar, el masculino, el macho, se va cambiando con el tiempo y se va cambiando a otra criatura, a otra cosa, como vamos a ver ahorita. ¿Sí? Y por lo tanto, ya que se cambia el masculino, por eso decimos que cuando está escrito en la Mishnah Bardelás y se refiere a tzaboa, apá, si al turón, decimos que es el cual, el que no se cambia, la hembra. Pero el hombre, el macho que se cambia, ese no está incluido. Por eso viene Rabbi Meir y nos añade uno más, que cuál es el macho del tzaboa, del apá, del turón. Como está escrito, ¿dónde vemos que se cambia de criatura? Interesante esto, no vamos a indagar tanto, pero nos dice la Gemara, que la Gemara trae una baraitá, que un tzaboa, un apá, un turón o un macho, después de 7 años se convierte en un murciélago. El murciélago, una vez ya es murciélago, después de 7 años se convierte en un arpad, que es parecido al murciélago, es como un vampiro, digamos así. ¿Sí? Después que el arpad está 7 años así, se convierte en un kimush. ¿Qué es kimush? En un tipo de espina. ¿Sí? Y después un kimosh, después de 7 años que es espina, se convierte a un joach, otro tipo de esquina, de espina. Y después de 7 años que es joach, se convierte, ¿eso en qué? En una criatura nueva, un shindalet, barminan, ¿sí? Un demonio. ¿Sí? Y por lo tanto, ya que se cambia, por eso no está incluido, aunque el león está incluido el macho y el oso también está incluido el macho y todos, pero el bardelás nada más incluye la hembra y no el macho. ¿Por qué? ¿Por qué no incluye el macho? Porque el macho se cambia de criatura y por eso Rabbi Meir no está incluido en Bardelás y por eso Rabbi Meir no dice no. También hay uno más. ¿Cuál es el uno más? El mismo Bardelás, el mismo tzaboa, el mismo apá, pero en vez de hembra, macho. Ya que mencionamos en la baraitá cosas que se van cambiando con el tiempo, la baraitá nos dice algo interesante. Shidrosh el Adam leachar sheva shanim naase nahash vean emili de lo kara bemodim. Escuchen esto. Dice la Gemara, una persona después de que fallece, después de 7 años de fallecimiento, la columna vertebral se convierte en ¿qué? En serpiente. Así dice la Gemara. Sin embargo, dice la Gemara que esto es únicamente cuando una persona, cuando estaba rezando y llegó a Modim, no se encurvaba todas las vértebras de la columna vertebral.
Pero si sí se inclinaba y movía todas las vértebras, ahí no se convertía en nahash, ahí no se convierte en nahash, se mantiene todo el tiempo ¿en qué? Se mantiene todo el tiempo en columna vertebral. Muy bien, seguimos. Amar Mor, Rabbi Meir Omer, Af Hatzavoa, Rabbi Elazar Omer Af Nahash. והן נתנן, רבי אלעזר אומר, בזמן שהם בני תרבות, אינם מועדים, והנחש מועד לעולם. Tení Nahash. Ahorita la Gemara se enfoca en la variedad que trajimos antes, pero no en la opinión de Rabbi Meir, sino en la opinión de Rabbi Elazar. Y explico. En la variedad que dijimos que aparte de los 6 mencionados en la Mishnah, Rabbi Meir añade un animal más que es Tzavoa, que es el mismo bardelaz, el apá, pero en vez de hembra, que era el bardelaz, también macho. Rabbi Meir lo explicamos. Ahorita la Gemara se enfoca en la segunda opinión que trae la variedad. Rabbi Elazar. Rabbi Elazar añade a los 6 de la Mishnah al Nahash. ¿Sí? Pero aparentemente el Nahash, la serpiente, ya está mencionada en la Mishnah, es el sexto. La Mishnah está mencionada, Ze'ev, Ari, Dov, Namer, Bardelaz y Nahash. Así que me está añadiendo Rabbi Elazar. Entonces la Gemara entiende que el hecho que él te dice Af Nahash, obviamente no está añadiendo algo nuevo, porque eso ya está escrito en los que está escrito en la Mishnah. Lo que te quiere decir Rabbi Elazar es que de la misma manera que Nahash, aunque sea domesticado, desde un principio es Muad, aunque sea domesticado, Af Nahash, o sea, también el Nahash es así, al igual que los demás. También los demás son igual que Nahash, que aunque sean domesticados, decimos que ¿qué? Son como si fuese Muadim y Tjilatan. Eso aparentemente es lo que te viene a enseñar Rabbi Elazar. Otra vez, Rabbi Elazar te añade Nahash, pero no te está añadiendo Nahash. Nahash está escrito en la Mishnah. Cuando te dice Af Nahash, también Nahash, aparentemente te está diciendo que ¿qué? No, Nahash, aunque sea domesticado, es Muad Mitjilato, y no nada más, sino también Nahash. No nada más Nahash, sino también Nahash. O sea que también el resto. Sin embargo, la Gemara dice, no me cuadra esto. ¿Por qué no me cuadra? No sé si lo leí o no, creo que lo leí, pero de todas maneras lo repito. Vean Antnan, Rabbi Elazar Omer Bisman Shehem Benet Tarbut Namodim Nahash Muad Leolam Teni Nahash. La Gemara no me cuadra, porque en la Mishnah vimos que la opinión del mismo Rabbi Elazar en la Mishnah es que los otros animales que no son Nahash, si sí son domesticados, ahí no son Muad, sino son Tam. Aparte, solamente Nahash, aunque sea domesticado, es Muad. Pero el resto de los animales, si es domesticado, no son Muad, sino son ¿qué? Son Tam. ¿Sí? Entonces pregunta la Gemara, no me cuadra con la misma Rabbi Elazar que me acabas de decir, que no viene, tú me acabas de decir que Rabbi Elazar en la varita que nos dice Af Nahash nos viene a enseñar que el Nahash también si es domesticado es Muad, y nos dice Af para enseñarnos que no nada más el Nahash sino también Nahash, o sea también el resto. No me cuadra, porque la Mishnah Rabbi Elazar dijo que si el resto son domesticados ahí no son Muad sino son Tam, solo Nahash va a ser Muad aunque sea domesticado. Entonces, por eso tenemos que decir que en la varita cuando Rabbi Elazar dice Nahash no es Af Nahash, sino solo tenemos que quitar la palabra Af y solo va a quedar la palabra ¿qué? Nahash. Que solo Nahash aplica que a pesar de que es domesticado, es Muad Mitjilato, a diferencia del resto, que en ese caso va a ser Tam si es domesticado, como mencionamos en la Mishnah, la opinión de Rabbi Elazar, no como la opinión de Jajamim en la Mishnah, que Jajamim en la Mishnah opina que en todos los animales, a pesar de que son domesticados, son Muad Mitjilatan. Seguimos, la Botay. Amar Shemuel, Ari Birshut Harabim, Daras Beachal Patur, Taraf Beachal Hayab. Escuchen bien. Ya estamos acabando. ¿Sí? Dice Shemuel lo siguiente. Un león. ¿Sí? Un león. Un león que ataca a un animal en Reshut Harabim. ¿Sí? Un león, escuchen bien, esto es importante, en Reshut Harabim es el daño. Un león que ataca a un animal, ¿en dónde? Reshut Harabim. ¿Tiene que pagar? ¿No tiene que pagar? El dueño del león perjudicador ¿tiene que pagar? ¿Cuánto tiene que pagar? Dice la Gemara, depende. ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo fue el daño? Sí, mató al animal en el Reshut Harabim, pero ¿cómo? ¿Cómo fue que lo mató? Hay Dores y hay Toref. ¿Qué significa esto? Dores es cuando el león viene, se abalanzó sobre el animal y lo comió vivo. Mientras estaba vivo lo comió. ¿Sí? Se abalanzó sobre él, sobre el animal, no lo mató, sino lo empezó a comer vivo. Y Toref es cuando lo desgarró, o sea, lo mató, y solo después de matarlo, ¿ahí qué hizo? se lo comió. ¿Sí? Así nos dice, no así nos dice. Esa es la diferencia entre Dores y Toref. Viene Shmuel y nos dice, ahorita sí volvemos a Shmuel.
un león que ataca a un animal en Reshut Arabim, si Dores Beajal, si se abalanzó sobre el animal y sin matarlo lo comió vivo, el dueño del león está exento de pagar por el daño causado. ¿Sí? Vamos a explicar por qué ahorita. Sin embargo, si lo mató, lo desgarró el león al animal, ¿todo esto dónde fue? En Reshut Arabim, ¿sí? Si el león desgarró al animal, lo mató y después se lo comió, en este caso el dueño del león va a tener que pagar por el daño causado. Y la Gemara explica cuál es la diferencia si darás, o sea, si se lo comió vivo, o si taraf, si lo desgarró, lo mató y después se lo comió. Darás veajal patur que van de urgele midas, avele que moshe achla perot virakot, de avele shem bershut arabim u patur, taraf la burjehu. Dice, ahora te voy a explicar. Cuando es darás veajal, o sea, cuando viene el león y ataca al animal en Reshut Arabim y no lo mata, sino se abalanzó sobre ella y se lo come vivo, ¿sí? Es regular que lo haga así. Es común, es regular ese daño. Y por lo tanto, ¿sí? Si es regular, no es una toladá de Keren, sino de ¿qué? De Shen, como si fuese cuando come animales, cuando come frutas y verduras. ¿Sí? Entonces es toladá de Shen. Y Shen, al igual que Regel, pero ahorita estamos hablando de Shen, para que esté obligado a pagar el dueño del animal perjudicador a la parte perjudicada, ¿dónde tiene que hacerse? Bisde Ajer, en el campo que pertenece ¿a quién? A la parte perjudicada, ¿sí? Al Nizak, ¿sí? ¿Y aquí dónde se hizo? En Reshut Arabim. Entonces va a estar ¿qué? Va a estar exento, ¿sí? Sin embargo, si fue taraf, o sea, si primero vino y desgarró, el león vino y desgarró al animal, o sea, primero lo mató y luego se lo comió, eso no es común, no es regular. Normalmente el león, cuando quiere comer, lo come vivo. O sea, no es común, si no es común, pertenece ¿a qué? A Keren. Entonces, si es cuando es Nezek Meshuné, en Tolada de Keren, ¿cuánto tiene que pagar? Cuando es en Reshut Arabim, ¿cuánto tiene que pagar? Hetzi Nezek. ¿Sí? Hetzi Nezek, porque no es regular, es tan, entonces tiene que pagar Hetzi Nezek. Esa es la diferencia. Dice la Gemara, vemos de aquí, así dice Shmuel. ¿Todo esto lo dice quién? Shmuel, recordémonos el nombre. Bien, la Gemara dice así: le membra de trefala burjehu, veaketiv ariet toref, bedegerotav. ¿Sí? Bien, la Gemara pregunta, de aquí vemos que terefá, o sea, terefá me refiero que es que un león venga, desgarre, o sea, mata al animal y después lo coma, ¿es común o no es común? Que acabamos de decir que no es común. O sea, así acabamos de decir, y por eso pertenece a Tolada de Keren, por eso tiene que pagar ahí Nezek, Hetzi Nezek, pero tiene que pagar. A diferencia, repitamos esto para que esté claro. Si él viene y se abalanzó sobre, si el león viene y se abalanza sobre el animal y no lo mata, sino de inmediato se lo devora vivo, ¿sí? En ese caso, nos dice Shmuel, está exento de pagar el dueño del león cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es regular. Y si es regular, no pertenece a Keren, sino pertenece a Shen, como si fuese cuando come una fruta o algo así. Y Shen nada más está obligado a pagar cuando es en Reshut Nizak, en una propiedad de la parte perjudicada, y no cuando es en Reshut Arabim. Aquí que es Reshut Arabim está exento. Sin embargo, cuando es Taraf Beajal, o sea, cuando lo desgarró, lo mató primero y después que se lo comió, en ese caso, ¿es regular o no es regular? No es regular. Si no es regular, esto la da de Keren. Si esto la da de Keren, tiene que pagar ¿qué? Hatzi Nezek. O sea que básicamente vemos que Taraf Beajal, que cuando lo mata el león al animal, lo desgarra, lo mata y después se lo come, ¿es común o no es común? No es común, y por eso esto la de Keren, y por eso tiene que pagar por lo menos Hatzi Nezek. Dime la Gemara, dice, no me cuadra. ¿Por qué? Porque hay un versículo en Nahum que nos dice Ariet Toref Bedegerotav, lo que aparentemente significa que un león, ¿sí?, desgarra a los otros animales para darle de comer a sus cachorros. O sea que desgarrar, primero matar y después comer, si es normal, si es común. Dice la Gemara, no, Bishvil Gorotav, esto es únicamente para sus cachorros, pero cuando él va a comer para él mismo, no es regular. Entonces sigue en pie lo que dijimos antes. Pregunta la Gemara de otro versículo, o mejor dicho, la continuación de ese mismo versículo en Nahum, Umehanek leliv otav. Está escrito que viene el león y cuando va a cazar a otros animales para traerle a las leonas, a las esposas, ¿sí?, creo que comer, los ahorca y los mata y después se los trae ¿a quién?
a las leonas. O sea, que sí es normal toref veogel, que primero lo desgarra, lo mata y después lo comen las leonas. También aquí dice la Gemara, bishvil y botav. Sí, eso es normal cuando se lo trae a las leonas, pero cuando él mismo se lo va a comer él mismo, no es normal. Sigue la Gemara preguntando, vaimalet teref jorav. En la continuación de este versículo dice que el león llena sus cuevas de presas desgarradas. Teref. Mashma que llena sus cuevas cuando es para consumo también del propio león. Y nos dice que los llena sus cuevas ¿de qué? De presas ¿qué? Desgarradas. O sea que primero lo desgarra y después lo come él mismo. Dice la Gemara, no, bishvil jorav, sí, él mismo también es así, pero cuando lo almacena. Cuando lo va a almacenar, ahí primero lo desgarra, lo mata y luego lo almacena. Pero cuando se lo va a comer de inmediato, no lo desgarra y se lo come. O sea, cuando digo desgarra me refiero a lo mata, ¿sí? No lo desgarra y se lo come, sino cuando lo va a comer de inmediato se lo come vivo. Entonces por ahorita todo cuadra. Sigue preguntando la Gemara, ¿un me'onotav terefa? Bishvil me'onotav. Sigue preguntando la Gemara que la continuación del versículo, la culminación del versículo, mejor dicho, dice, y sus guarides, o sea, sus cuevas, llenas de presas desgarradas. Otra vez vemos que el león desgarra al animal, también para consumo propio de él, lo guarda y después se lo come, y no se lo come vivo. Dice la Gemara, no, aquí también, bishvil me'onotav, para las cuevas, ¿sí? Para almacén, como dijimos antes también, muy similar, ¿sí? Cuando es para cuevas, ahí decimos que ¿qué? Que él primero lo desgarra, lo mata y después es que se lo come. Pero cuando se lo quiere comer de inmediatamente, lo común ¿qué es? Lo común es que vivo, ahí empieza a comerlo. Y no es común que cuando se lo quiere comer inmediatamente, lo desgarra y después se lo coma. Así nos dice la Gemara. Bien, la Gemara y pregunta de una baraitá que vamos a ver en el próximo capítulo de este Masejet en contra Shemuel. La baraitá dice así, esto es una baraitá. Beatania, vejen haya shenichnesá lechatzer hanizak. Tarfa behema veachla basar, meshalem nezek shalem. Escuchen esto, Rabotai. Está escrito aquí en la baraitá. Respecto a una bestia salvaje, ¿sí? ¿Qué entra dentro de una bestia salvaje? ¿Qué entra dentro de una bestia salvaje? Un león. ¿Sí? El caso del león. Nos dice la baraitá, una bestia salvaje, que dentro de esto entra ¿qué? ¿Entra qué? León, que entró a la propiedad de una parte perjudicada, no una parte, entró a la propiedad de la parte perjudicada del Nizak, y Tarfa Behemá. ¿Qué es Tarfa Behemá? Lo desgarró, lo mató, Veachla Basar, y después se lo comió. O sea que no se lo comió, no darás, no se lo comió vivo, sino primero la desgarró al animal, lo desgarró, lo mató y después se comió la carne. Nos dice la baraitá, el dueño de este animal salvaje, que podría ser también ¿qué? León, tiene que pagar Nezek Shalem. ¿Qué es Nezek Shalem? Valor completo. Dice la Gemara, vemos aquí claramente que tiene que pagar Nezek Shalem. ¿Sí? De aquí vemos que es regular en que el animal, en que el león, en que los animales salvajes, entre ellos el león, venga y desgarre y después coma, ¿o no es regular? Tenemos que decir que sí es regular. ¿Sí? Y por eso si es regular, esto la da de Shen, y si es la de Shen, tiene que pagar ¿qué? Nezek Shalem. Porque si no hubiese sido esto la da de Shen, y por eso tiene que pagar Nezek Shalem, porque aquí estamos hablando de un caso que el daño fue realizado ¿en dónde? En Hatzer Hanizak, ¿sí? En la propiedad que pertenece a la parte perjudicada. Pero dice la Gemara, si decimos que aquí hay que pagar Nezek Shalem, es porque es regular, y si es regular, esto la da de Shen, y por eso hay que pagar Nezek Shalem. Pero si es como Shmuel, que él dice que en este caso Taraf Beajal, que dijimos hasta ahorita en la opinión de Shmuel, no es regular. Y si no es regular, ¿pertenece a qué? A Tolada de Keren. Entonces, ¿por qué tiene que pagar Nezek Shalem? ¿Debería de pagar cuánto? Hetzi Nezek. Pregunta en contra de Shmuel. Dice la Gemara Jaime Askinan, Shetarfa Leaniach. Escuchen bien, dice la Gemara, en esta baraitá, está hablando en un caso, escuchen bien, que el león vino y Tarfa, ¿qué significa Tarfa? Desgarró al animal que perjudicó, pero no para comérsela de inmediato, sino para guardarla, para almacenarla, para después. Y antes que vimos, que en ese caso que el león viene y desgarra para almacenarlo, en este caso la desgarra sí es común. Y ya que sí es común, por lo tanto, tiene que pagar Nezek Shalem. Pero Shmuel, ¿sí? Está hablando en un caso que ¿qué? Shmuel está hablando en un caso que lo desgarró, lo mató ahorita para comerlo ya.
y ahí no es común y por lo tanto tiene que pagar únicamente esto la de que tiene que pagar Hatzi Nezek. Dice, pero no me cuadra esa explicación en la baraita. Pregunta la Gemara, Ajla Katani, Beshenim Leja Beajla. Dice, pero no me cuadra porque en la baraita, que tú me acabas de decir que la baraita está hablando en un caso que desgarró al animal para almacenarlo. No me cuadra porque en la baraita está escrito Tarfa Behema Beajla Basar. O sea que desgarró el león, el animal salvaje vino, desgarró al animal y comió la carne. Más que no la almacenó, sino se la comió que de inmediato. Y aún así dice que Nezek Shalem. Vuelve la pregunta, entonces esa respuesta no es correcta. Escuchen lo que responde la Gemara. Responde la Gemara. La varita está hablando en un caso. En el siguiente caso, que el animal salvaje, el león, ¿sí? Tuvo intención, desgarró ¿para qué? Para almacenar. Y si es para almacenar, eso sí es regular, que primero desgarre y después almacene. Pero después se retractó el animal y decidió que comérselo de una vez. Pero ya que el momento de la acción, su intención almacenar y es regular, por lo tanto, ¿qué? Es que Darká pertenece a Tolá de Shem, tiene que pagar Nezek Shalem. Se me pregunta la Gemara, Minaya Dinan de Shmuel Nami, ¿sí? Perdón, Minaya Dinan, veo de Shmuel Nami din Mahiu. Dice la Gemara, ¿quién te dijo a ti? ¿Cómo tú sabes lo que está pasando dentro de la cabeza del animal? Que su intención al principio era para almacenar y después se retractó y no, se lo quiero comer ahorita una vez. O sea, ¿cómo va a decir algo así? Y más todavía, pregunta la Gemara, que también en el caso de Shmuel, podemos decir que el caso del león, que cuando Shmuel dice que desgarró, que el león desgarró, que hay paga Hatzi Nezek, puede ser que ahí también es desgarró y comió un animal en Reshut Rabim, porque en ese caso tú le dices que es Keren, puede ser, tú me dices que en ese caso no es regular y por eso tiene que pagar esto, no es regular, por eso es esto la de Keren y por lo tanto tiene que pagar ¿qué? Hatzi Nezek. ¿Quién te dijo? Puede ser que también ese caso es igual que acá, lo comió de inmediato, pero puede ser que la intención, el momento que lo hizo era con intención de almacenarlo. Entonces si es con intención de almacenarlo, en el momento de la acción, ¿qué pasó? Era regular, y si es regular esto la de Shen, y si esto la de Shen tiene que pagar ¿cuánto? Nezek Shalem, ¿sí? Eso no cuadra, uno no puede saber lo que está pasando dentro de la cabeza del animal, ¿sí? Y Remar recibe esta pregunta y por eso da otra respuesta a esta pregunta que teníamos de la baraita en contra Shemuel, Amar Onaham Bar Yitzhak, Letzadim Katani, Shetarfa lehaniach o darsa veachla, meshalem en Nezek Shalem. Dice la Gemara, ¿sabes cómo no hay contradicción de la baraita? Toda la contradicción de la baraita es porque la baraita decía que Terefa Behema Beachla Basar, está escrito Nezek Shalem. Y la Gemara entiende que está hablando en un caso que desgarró al animal, lo mató, se lo comió y aún así paga Nezek Shalem. Y Shmuel dijo que en el caso que desgarra al animal primero y después se lo come, paga nada más Hatzi Nezek. Pregunta. Dice no, cuando está escrito Tarfa Behema Beachla Basar son dos casos, ¿sí? O que Tarfa para almacenar, no que se retractó y eso, nosotros no podemos decidir eso, y lo almacenó. O cuando dice Beachla Basar se refiere a un caso que Darsa Beachla, que se lo comió no con Tarfa, no que desgarró, mató y comió, sino que, repito, o Tarfa Beachla, o desgarró, mató y la almacenó. Sí. O en el caso que se abalanzó sobre el animal Darsa y se la comió viva, en esos ambos casos es regular, y si es regular tiene que pagar Nezek Shalem. Sí, eso es lo que se refiere a la baraita. Y no contradice lo que Shmuel, porque todo lo que Shmuel dijo que hay que pagar Hatzi Nezek, porque no es regular, es cuando el león primero mató al animal y después de inmediato se lo comió. Eso no es común, y si no es común esto la de Keren, y por eso tiene que pagar ¿qué? Hatzi Nezek. Pero otra vez, en la baraita lo que menciona que tiene que pagar Nezek Shalem es en dos casos. O que desgarró y mató al animal para almacenar, que ahí es regular, paga Nezek Shalem. O que Darsa, o que se abalanzó sobre ella, no la desgarró, no la mató, sino la comió viva, que en ese caso sí es regular, y por lo tanto, si fue en Hatzer Anizak, tiene que pagar Nezek Shalem. Si no hay pregunta en contra de Shmuel. Otra respuesta, Rabina Amar, Kika Amar Shemuel, Ba'ari Tarbut, de Aliba de Rabbi Elazar de Amar la Burje. Yahi Afilu Darsanami Lehayev. Expliquemos esta parte. Otra explicación que hay para responder esta contradicción entre la baraita y Shemuel es lo siguiente. En verdad, buena pregunta tenemos de la baraita. Que vemos de que el animal, que el león, cuando toref, cuando desgarra, mata y después come, es regular. Y por eso la baraita dice que tiene que pagar ¿qué? Nezek Shalem. Vemos así. También Shmuel está de acuerdo con eso. Si es así, entonces porque Shmuel dice que un Ari Toref, un león que desgarró a otro animal en Reshut Rabim, tiene que pagar Hatzi Nezek. Él está hablando en un león domesticado.
¿sí? Y en un león domesticado, según Tanakama en la Mishnah, es Moad Mithilato, pero según Rabbi Elazar, un león domesticado no es Moad Mithilato, sino es que es Tam. Y por lo tanto, dice la Gemara, si es Tam, ¿qué significa inocente? O sea, que no es regular en dañar. Por lo tanto, si no es regular en dañar, por eso tiene que pagar únicamente, ¿qué? Por eso pertenece a Tolada Keren y tiene que pagar nada más Hetzinezik. Y la Baraita está hablando en un caso que, ¿qué? En un león no domesticado. Pero Rav Shmuel está hablando en un león que, ¿qué? Que sí está domesticado. Dice la Gemara, pero no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Escuchen bien. Yahi, Afilu Darsana, Mile Hayev, que Shmuel dijo que cuando es tarfa, cuando desgarró, Shmuel no está hablando cuando el daño fue causado en donde, en Reshut Rabim. Sí, la Baraita está hablando de Heter Nizak, pero Shmuel está hablando en Reshut Rabim. Nos dice Shmuel que cuando Taraf Beajal tiene que pagar Hetzinezek, Tolada de Keren, como explicamos. Pero cuando darás, cuando lo comió vivo, se abalanzó sobre el animal, el león se abalanzó sobre el animal y lo comió vivo, en ese caso, ¿qué? Está exento. Dice la Gemara, ¿por qué va a estar exento? Si tú me dices que es un león domesticado, pues esto es que básicamente, si es un león domesticado, no es regular. Toda la razón que está exento cuando se lo comió vivo es porque es regular. Y si es regular, pertenece a Shen. Y Shen nada más Hatzeran Isaac y no Reshut Rabim. Un segundo, pero si es domesticado, entonces no es regular. Y si no es regular, también en Dorés, también cuando se lo comió vivo, debería ser Tolada de Keren y ser Hayab Hetzinezek. Porque Shmuel dice que está exento en este caso. Por eso la Gemara dice que esta última explicación de Rabina no es tan sencilla. Ela de Rabina lava Shmuel Itmar. Ela amatnita. Kitani matnita ba'ari tarbut. Ve'aliva de Rabbi Elazar de Amar la Burje. Yahi Hetzinezek baile shlume. Yahi Hetzinezek baile shlume. De Yaad. Yahi mai hay de Katani la. Gabeto la da de Shen. Gabeto la da de Keren baile mitneye. Kashia. Dice la Gemara, por eso tenemos que decir que la explicación de Rabina, que ¿qué dijo Rabina? Que estamos hablando en un león domesticado, ¿sí? Habíamos entendido que él viene a explicar lo que dice Shmuel. Dice, no señor, porque no cuadra, porque si lo que dice Shmuel es en un león domesticado, también debería ser no nada más en Taraf Beajal, sino también en Darás Beajal, debería ser Hatzi también desde que está Hayab. Tenemos que decir que lo que dice Rabina, que estamos hablando en un león domesticado, no está hablando en la opinión de Shmuel, porque Shmuel seguro opina que definitivamente un león no tiene regularidad en desgarrar, matar y después comer. No como dijimos antes de Rabina, sino ahorita la Gemara dice, no, Rabina también está de acuerdo que Shmuel opina de que no hay regularidad. Y lo que se refiere a Rabina a decir en león domesticado es sobre la baraitá, ¿sí? Sobre la baraitá que mencionamos, de que cuando un león viene y desgarra y mata a otro animal en Reshutan Isaac y después se lo come, la baraitá, hasta ahorita habíamos dicho que la razón es ¿por qué? Porque si es Darko, litró, porque si es regular que coma. Dice la Gemara, sobre esto viene Rabina, nos dice que la baraitá puede hablar también inclusive, la baraitá puede ser que está hablando inclusive en el caso que ¿qué? Que es un león domesticado, según la opinión de Rabbi Elazar, que en ese caso no es regular en que daña. Entonces la razón que tiene que pagar no es porque es regular, porque la baraitá puede ser que esté dando en un caso inclusive que el león es domesticado. Y si es domesticado, no es regular. Pregúntale a un segundo, pero si es domesticado y no es regular, pues porque la baraitá me dice que tiene que pagar Nezek Shalem. ¿Debería de pagar cuánto? Hetzinezek, porque esto la da de Keren. Dice, no, está hablando la baraitá en un caso que es domesticado y está, me debería pagar Hetzinezek, pero ya lo hizo 3 veces. Y si lo hizo 3 veces, ¿se convirtió en qué? En Moad, y por eso tiene que pagar Nezek Shalem. Eso es lo que se refiere a la baraitá. Dice la Gemara, entonces si es así, ¿sí? No me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque si es así, debería de pertenecer esta baraitá, cuando nos menciona este daño, si está hablando en un león domesticado, debería pertenecer, ¿a qué tolada pertenece? Si no es regular, y Tam tiene que pagar Hetzinezek, y solo cuando es Moad tiene que pagar Nezek Shalem, ¿a qué pertenece? A Keren, tolada de Keren. Pero no me cuadra, ¿por qué no me cuadra? Porque la baraitá, toda esa, ¿sí? Está hablando, no la trajimos completa, pero toda esa baraitá, toda esta baraitá que mencionamos antes, que vamos a ver en el próximo capítulo, está hablando, menciona todos los nezakim de qué? De Toladá de Shen, ¿sí? Según esta explicación, pues este daño pertenece a ¿qué? A Keren. ¿Por qué me lo mete dentro de la mitad de Shen? Deberíamos decirlo con Keren, ¿sí? Debería decirme toda Toladá de Keren ahí. Dice, esto sí es una buena pregunta, Kasha. Entonces tenemos que, esta explicación de Rabino no está tan clara, tenemos que volver a las explicaciones anteriores. Aunque nos falta todavía un poquito para acabar, vamos a acabar aquí, que es un nuevo tema. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.